Recorrido importante y que es un jugador constante en la fricción, en la recuperación de la pelota. Buen primer tiempo de Robles, pero en la segunda etapa no estaba repitiendo esa actuación. El tiempo de juego es una presentación de Powerade. Estamos llegando a los 22 minutos de la complementaria. Con la nueva fórmula Powerade Ion 4, recuperas los 4 electrolitos que perdés al transpirar. Magnesio, potasio, calcio y sodio. Powerade, la bebida deportiva completa. Vino para Corujo, pegado a la raya. Rojas. Corujo, Rojas ahora. Va Rojas, metió para Corujo. Viene la marca de Mono Brites. Pelea Soria. Al piso Fidencio Oviedo. Brites sacó. Falta de Ulesic. Contra Divani. Tiro libre para Sportivo Luqueño. Sí, fue leve, pero empujón al fin y lo vio el árbitro. De manera a poder tomar la decisión correcta en este caso. Rubén, ¿Sí? más de una vez le gritaron a Rojitas desde el banco para que encare. Y ante el primer marcador que observa, pasa la pelota. Tiro libre. Ronald Hood saca de zurda, levanta arriba para Divani. En el salto Ulesic, va a pelear Rodrigo Soria. Quita Pedro Ganso Benítez. Fidencio Oviedo se queda con el rebote. Va Fidencio, la contra para Cerro Porteño. Acelera Fidencio, Rojas se abre por derecha. El pase es largo. Hood va al cruce. Falta. Llegó a destiempo. Hood es livianito. Rojas. Tiro libre para Cerro Porteño. Directamente a cortar su carrera. Conte que le quedaba ya muy poco trecho de campo de juego para ver si es que podía dominar el balón, pero el empujón fue evidente de parte de Hood. El comentario de Gabriel es una presentación de Tigo. Tiro libre que corresponde a Cerro Porteño. Mete mucha gente en el área rival. A Cerro no le ha resultado abrir la cancha, o los intentos no fueron claros, y la pelota parada es un buen argumento para buscar desnivelar. Coloca el Pájaro. Centro de Benítez, pelota pasada, arriba, Ganso cabeceó. Pedro Ganso Benítez, el centro de Pájaro sobre el segundo palo para el Ganso, metió el testazo. Cerro Porteño le está ganando al Luqueño 1-0 con el gol de Pedro Ganso Benítez. Y el tiro libre desde muy... Al córner. Cerro mantiene la ventaja, pero sufriendo. Impresionante el tiro de Divani. La única ocasión en la cual Luqueño consiguió mandar una pelota hacia el arco sin que se interpusiera el arquero Barreto. Viene el córner de Vargas, córner para Luqueño, arriba Ganso desvía. Busca Rojas el contragolpe. Ahora Nani para el Pájaro. Dos Santos está solito por el otro lado de Fabro. Ahí va Pájaro Benítez, está dentro del área. Pájaro va a resolver, Pájaro tiró. Porteño, Edgar el Pájaro Benítez. Luqueño estaba jugado, Luqueño quería el empate, el Pájaro resolvió el partido de contragolpe. Definición estupenda por encima de la salida de Tobías Vargas. Edgar el Pájaro Benítez deja. Cerro Porteño 2, Sportivo Luqueño 0. Sí, impresionante el fútbol de lo que podía haber sido, y claramente un gol del empate de Luqueño. Aparece este contragolpe letal de Cerro Porteño. Casi se complica el Pájaro, pero después nuevamente queda totalmente el panorama a su disposición. No había necesidad de levantar la cabeza para verlo a Fabro, que estaba a su izquierda totalmente solo, porque ya tenía resuelto de que si hacía la chica el arquero Tobías Vargas, el toque por encima de él indicaba el gol. Esto está resuelto. Cerro suma ahora 25 puntos en la clasificación del campeonato. Queda a 4 de Olimpia. Claro, Olimpia juega inmediatamente después frente a Carapeguá. ¿Sí? Y este fue el gol número 5 de Edgar Benítez en la apertura, el 9º con esta camiseta. No lo amonestó Aguilar,
Avanza Cerro, buena devolución para Corujo. Corujo tiró. Porteño, Matías Corujo cuando termina el partido, devolvió muy bien el pájaro, definió Corujo colocando, Cerro termina goleando un partido en donde sufrió en varios tramos, Corujo deja, Cerro 3, Luqueño 0. Ya estaba totalmente jugado Luqueño y sobre todo golpeado porque ese segundo gol lo terminó matando en el partido, una jugada otra vez de contragolpe.